cuento yo la historia de una mujer que tuvo que ponerse de pie de nuevo. Su nombre es Viviana Llanover. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Tu historia empieza, concluye o recomienza a partir de la muerte de un hijo. Creo que un poco todo junto, ¿no? Empieza una parte nueva, termina una historia y se recicla otra parte. Estamos acá, Vivi, para hablar con vos, para que nos expliques, nos cuentes y nos digas cómo se hace para vivir después de la muerte de un hijo. ¿Quién era Damián? Damián es el tercero de mis 4 hijos. Bueno, él murió hace 6 años, era controlador aéreo y era un artista. Controlador aéreo. Controlador aéreo. O sea, tenía una actividad sí, muy activa, digamos. Muy activa, muy responsable. Él tenía muchos amigos, era muy querido. Es muy querido, yo creo todavía, ¿no? Por todos sus amigos, sus hermanos. Bueno, él es principalmente mi hijo. Claro. No es que fue mi hijo, es mi hijo. ¿Lo seguís sintiendo? Siempre. Él decidió quitarse la vida, ¿no? Sí. Lo acepto así como resultado de una enfermedad, ¿no? Un poco silenciosa, que es la depresión. ¿Él había manifestado la depresión de alguna manera? Sí, él nos había contado, ¿no? Que estaba con tratamiento hacía 2 años, más o menos. Comenzó con ataques de pánico, pero nunca supimos. Él vivía solo, ¿no? Era independiente, tenía 26 años en ese momento, solvente económicamente, bien posicionado laboralmente, en pareja, pero nos había compartido, ¿no? de esto que estaba atravesando, pero creo que no supimos darle la trascendencia, ¿no? Yo nunca había tenido depresión, entonces no supe. Que no hubo un disparador. No sé, una pelea con alguien. Bueno, sí, supongo que hubo un desencadenante a último momento. Eso estoy como convencida, ¿no? No puedo saber cuál es. Porque él 2 días después tenía una exposición de una muestra de su trabajo, y entonces como que no puedo entender que tenía todo para vivir y decide morir. Claro. Vos tenés 3 hijos más. Sí, son 4 en total. Y en ese momento, cuando le pasa eso a una madre, que debe ser lo peor, ¿no? Lo peor del mundo. Es lo peor. Digo, debe ser una decisión difícil elegir quedarse para estar con los otros y no irse con esa tristeza, ¿no? Sí, uno quiere irse, creo que uno se ausenta, queda como el cuerpo de uno, pero el espíritu de uno se va en ese momento, por mucho tiempo. Después, bueno, es un trabajo, ¿no? Decidir volver. Decidir volver. Decidir, creo que es una decisión, ¿no? Que uno tiene que tomar, ¿no? Volver. ¿Tus otros hijos te lo reclamaban o te entendían? Y yo creo que lo entendían, ellos eran muy unidos. Y bueno, fue el apoyo de ellos, de mi esposo. También era deportista, corría, ¿no? Sí, corría maratones. Claro, está bueno eso de haberlo aceptado como una enfermedad, porque no hay manera sino de pensar que una persona tan vital pueda decidir terminar con su vida, ¿no? Sí, creo que es producto de una enfermedad. En el libro yo recojo un artículo de un psiquiatra que hace un estudio que lo compara con el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad, porque yo muchas veces pensé, si hubiera sido de otra manera, si hubiera sido una enfermedad, un accidente, algo que me justifique, ¿no? Pero la depresión también es un cáncer, ¿no? Y el cáncer se puede curar,
se puede convivir con él, con un tratamiento, muchos años. A lo mejor uno se muere de otra cosa, sí, o puede ser terminal. Tal vez que al exteriorizarse el cáncer, claro, tenés como señales, ¿no?, de alerta de que esa persona está necesitando la ayuda de los médicos, de la asistencia de los familiares. La depresión muchas veces se esconde porque está mal visto ser depresivo, ¿no? Sí, y además, bueno, dar con el profesional adecuado, abrirse. Y bueno, a veces, en este caso yo creo que fue un cáncer emocional terminal, como dice este psiquiatra, ¿no? ¿Desde chiquito vos lo detectaste? No la depresión, pero sí que él era una persona muy sensible. Él estaba muy afectado, ¿no?, por este mundo de hoy, ¿no?, que te consume, que te atropella, falta de valores, del amor. Todo eso lo afectaba a él. Las necesidades de los demás. Todo eso era una sensibilidad que él tenía a flor de piel. ¿Sos creyente? Sí. ¿Te enojaste con Dios? Sí, por supuesto, me enojé mucho. Claro. ¿Y entraste en depresión vos? Entré en depresión, sí. ¿Y por qué contás esta historia, Vivi? Empecé a contarla porque, bueno, entré en terapia y tenía todo como guardado adentro, ¿no? Era como un dique que se iba a desbordar, pero no lo podía manifestar, ¿no? Entonces mi terapeuta me dijo que escribiera lo que yo sentía. Y bueno, empecé a escribir, ¿no? Y ahí empecé sin una mirada que me juzgue o sin yo juzgarme, ¿no? Esa es justo la portada del libro. ¿Por qué elegiste esa foto? Bueno, ese lugar es enfrente de donde nosotros vivimos, en San Antonio de Redondo. A él le gustaba mucho la naturaleza. Y ahí hay un Vía Crucis que culmina en una cruz, frente a la iglesia de los franciscanos. Y esa foto se la sacó él. Y ahí están sus restos. Ahí subimos para su cumpleaños, para su... ¿Sentís que está ahí? No sé si está ahí. Siento que está en mí. En vos, ¿no? En mí. En un principio pienso que sí. Sé que un día no voy a poder subir más. Porque cada año nos cuesta más la trepada y todo eso. Pero lo veo desde casa, ¿no? Veo la cruz, sé que está ahí, que desde un lugar donde él observaba la naturaleza. ¿Es la ley de la vida? No es la ley de la vida. No, no es. Creo que no es. Uno se prepara para ver morir a sus padres, tal vez ni siquiera, sí, ¿no? Creo que uno por ahí se prepara para ver irse a los padres o a los pares, pero no a los hijos. Pero tampoco no hay nada escrito que diga, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Porque hasta el día que él murió, yo no me percataba, ¿no?, de la cantidad de mamás que pierden a sus hijos. Y desde el día que él murió, es difícil que pase un día en que yo no me encuentre con alguien que me diga, yo también perdí un hijo. No me digas. Y tengo muchísimos amigos cercanos que no conocía su historia o su dolor, ¿no? ¿Qué te ayudó más a la resiliencia, esa nueva palabra, que es como resurgir de las cenizas? Bueno, ¿a qué te aferraste? Me aferré al cariño de la familia, ¿no? Los amigos. Así como muchas veces se escucha que la gente se va, porque es muy difícil estar al lado de alguien que está doliendo, ¿no? Uno elige a veces irse cerca, ¿no?, del dolor, porque te parte en 1000 pedazos, ¿no? Sí, pero tenemos amigos que se sentaron ahí a sentir el dolor, ¿no? Y bueno, los hijos, los nietos, y bueno, detrás de todo eso la decisión, ¿no?, de qué hacemos. O nos morimos. Un día me dije, o me muero con Damián, o tengo que volver a vivir por Damián, se lo debo a él. Porque si no también es cargar sobre él la responsabilidad de estar mal, de estar sufriendo. Doler me va a doler siempre.
pero elijo dejar de sufrir, ¿no? De rascar la herida. Claro, de escarbar. De escarbar, ¿no? Me quedo con los mejores recuerdos de él. ¿Sus hermanos cómo están? Bueno, sus hermanos yo creo que lo extrañan mucho. Porque, como te dije antes, eran muy unidos, se querían, se quieren, se recuerdan, y creo que lo extrañan horrores. Nos vamos a ir a la pausa. Tras ella me vas a contar de esa beta artística tan hermosa que tenía Damián y qué decía en sus dibujos. ¿No? Tras la pausa. Vivi, ¿cuándo decidiste escribir el libro La vida después de Damián? Bueno, empecé después del año de que él murió. Como te dije antes, por recomendación de la psicóloga. Y lo ¿Contás el suceso? No lo leí. Te agradezco que me lo hayas traído, lo voy a leer con mucho cariño. Sí, lo cuento no en mayores detalles. ¿Te sentís culpable por no haber llegado a tiempo? O sea, ¿pasa por la cabeza de una persona eso? Sí, la culpa creo que es la traba más fuerte que hay para poder decidir volver. ¿Por qué no estuve? ¿Por qué no estuve? llegué? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Por si hubiera. Si hubiera... Hubiese no existe. Pero son infinitos. Claro. Y me decís que como una manera de catarsis, sí, de descargar tu... Sí, hasta que tenía muchas hojas escritas, entonces lo comenté con mi esposo y decidí, le digo, me gustaría acomodarlo porque me parece que tengo un libro. Los sentimientos de una mamá ante la pérdida de su hijo y la lucha diaria por encontrar un nuevo sentido a su vida. En realidad estás acá porque sos un ejemplo y sos un camino a seguir, porque como vos decías, uno se sorprende, ¿no? Es como cuando te compras un auto raro y después entras a ver que hay mucha gente que tiene ese mismo auto. Claro. Y ahora, como vos decías recién, no soy yo sola la que ha perdido un hijo. Tanta gente que por ahí no encuentra un sentido a su vida y que vos lo has encontrado, ¿no? Sí, pienso, el primer lugar donde llegué con este libro es a sobrevivir, ¿no? Y después buscarle el sentido de nuevo a la vida, ¿no? Claro. Porque uno que busca ser feliz, ¿no? Todos queremos ser felices, pero esa felicidad que yo concebía, ya con Damián no puede ser. Claro. Es otra felicidad. Claro. Claro, me imagino que figurarás una felicidad plena con él adentro y una felicidad distinta sí, con los otros hijos y sin él. Y con la vida y con lo que uno vivos. Se proyecta y no quedarse y encarar cosas nuevas y probarse. Vos más que nadie debes saber de esa frase que lo único que no tiene la solución es la muerte. Es la muerte, porque no tuvo retorno. Claro. Después todo lo otro que te pasó te resultó ínfimo, me imagino, ¿no? Y sí, muchas cosas. A veces, bueno, me vuelve a atrapar el mundo, ¿no? Pero había otro yo antes. Claro. Que muriera Damián, había otro yo. ¿Y cuál es tu otro yo hoy? Hoy es un yo que ya no le importan tantas cosas. ¿No le importan o no le preocupan? O no me preocupan, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, nuestros hijos, su bienestar, que sean felices con lo que elijan, con quien elijan. ¿Ya no querés tener el hijo médico? No. Nunca me interesó. Claro. Me interesó siempre que fueran buenas personas. Yo pienso lo mismo. Después, lo que elijan es un medio para sobrevivir. La vida es muy corta. Porque los hace felices. Porque los hace felices. Lo único que deseo es que ellos sean felices. ¿Crees que Damián volcaba en la creatividad su angustia? Sí. Por las características de su... ¿Te pusiste a verlos con detenimiento, los dibujos, después de que él muriera? Ya los había visto antes. Y bueno,
esa es una cuestión de culpa, digamos, porque, bueno, él tenía ese don de dibujar, de ese talento innato, ¿no? Pero en los últimos años él se dedicó a un tipo de pintura distinto que me daba temor. Extraña. Sí. Extraña, te daba temor. Surrealista, ¿no? Sí. Y él estaba expresando ahí su dolor ante el mundo. Sí, porque es una pintura muy particular. Sí. Tenía un talento innato, él se ponía y dibujaba. Eso lo hizo para sus compañeros de trabajo. Claro. Hacía caricaturas, eso. Yo le decía siempre, pintame flores, Damián. Y me decía, bueno, te prometo que te voy a pintar, mami. ¿Y nunca te pintó? No, pero me pintó unos jarrones muy bonitos. Claro, eran... El sufrimiento del mundo ante el hoy, ¿no? Tan individualista. Claro. El proceso de aceptación de la muerte de tu hijo implicó aceptarle sus motivos o perdonarlo. Nunca sentí que tenía que perdonarlo. Nunca lo culpé por eso, ¿no? Qué imagen fuerte. Sí. O sea, todo... Casi adentro de tu vientre, sí, pero en el vientre de la tierra. Sí. De un lado la naturaleza y del otro lado... La urbanización. La urbanización que se come todo. Sí. Nunca lo culpé por su decisión, porque sé que no fue, digamos, en un momento de lucidez. Claro. Lo entiendo como una enfermedad. Claro. No como un escape. No como un escape, no. Creo que no aguantó más el dolor. ¿Y se lo manifestaba a alguien? ¿A su novia? ¿Tenía novia? Estaba distanciado en ese momento. Sí, dejó una carta también, donde, bueno, nos expresaba todo su amor y todo ese dolor que sentía. O sea que era un proceso y una decisión que ya la venía madurando. Sí, o fue algo de último, así de... algo que desencadenó en el último momento, pero sí, se venía procesando, porque no es una cosa que se pueda decidir en un segundo. Claro. Con lo cual, ¿estás trabajando, digamos, con grupos especiales para ayudar a gente que pueda pasar por esta misma situación? Estuvimos el primer año, porque la primera reacción es ¿qué hacemos con esto, no? Porque él era muy solidario también. Muy solidario. Ay, sí. Muy solidario. Muy solidario, y me imagino que eso también lo debe haber sacado de ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué hacía ahí? Ahí estaba con un grupo de chicos pintando y bueno, él decía que iba a agarrar su moto y se iba a ir al Chaco, a las comunidades a ayudar. Algo que hacemos nosotros. Después ahora, de que él murió. Después que él murió, vamos hasta Formosa y bueno... es una manera de curar eso. Sí, de hacer su deseo, ¿no? Claro. Que vea que vale la pena, ¿no? Claro. Hay dos fotos que te quiero mostrar. Una que es especial, ¿no? Que es una foto, digamos... Ah. Contame de esta imagen. Ah, ese es un cuadro que lo tengo yo. ¿Lo pintó él? Lo pintó él, sí, sí, sí. Siempre me gustó, siempre me gustó. ¿Qué dice ese cuadro? Él lo llama el tigre en descanso, el tigre en descanso. Así lo tituló, ¿no? Y creo que es un poco él, descansando. Es una imagen que me acompaña siempre, ¿no? Él fuerte y ahí tan poco sumiso, libre, tranquilo. Y después la foto con vos. Sí. Uno no se despega nunca, ¿no? No. Lo lleva en sus entrañas por siempre, ¿no? Por siempre, sí, sí, por siempre. Un día voy a estar con él. Sí. Hacia el mismo lugar vamos. ¿Sentís presencias, no sé si
esotéricas, no sé si es la palabra, pero sentí señales. A veces ¿Lo ves siento. en algunas cosas? Uy, al principio era... Un día iba en el colectivo saliendo de trabajar y levanto la mirada y había un chico que de su parte de atrás era igual a Damián. Entonces yo me pregunté, estoy viendo visiones, y le saqué una foto y después la mostré, ¿no? Y me decían, ¿cuándo le sacaste esa foto a Damián? Me bajé del colectivo y no quise ir hacia adelante porque sabía que no era. Pero de atrás con la ilusión de un viaje. Sí. Sí, muchas señales, pero desde verlo en sueños, que me diga que está bien. Sí, él siempre está presente. Se puede seguir viviendo, Vivi. Sí, se puede. Hay que buscarle, ¿no? Hay que ver dónde ponemos todo ese amor, ¿no? Ay, sí. Y buscar cosas nuevas, ¿no? No quedarse en... Es más fácil quedarse en casa, encerrado, sufriendo, llorando en la oscuridad, ¿no? A veces uno quiere solamente eso, la oscuridad. Pero afuera hay luz todavía. Claro. A lo mejor es la de él. A lo mejor es la de él. Gracias, Vivi, por tu testimonio. No, gracias por este espacio. Nos ayuda a todos. Todos tenemos hijos, todos tenemos temores, todos tenemos preguntas y muy pocas explicaciones, ¿no? ¿Por qué una persona con tanta vitalidad puede llegar a tomar una decisión así? Y sin embargo, la toma. Es el de arriba, El ¿no? de arriba, sí. Siempre haciéndose el payaso. Gracias, Vivi. No, gracias a vos por este espacio.